Bienvenidos. Reciba un caluroso saludo. Es mi deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Gracias por participar de esta enseñanza en línea y al mismo tiempo quiero invitarte, si tú estás en Guatemala, la iglesia La Reunión te recibirá con los brazos abiertos. Ahí donde estás, vamos a entregar esta reunión al Señor y posterior vamos a meditar en ese canto que viene como el agua fresca a preparar el corazón para la palabra. Amado Dios, te doy gracias por tu amor, gracias porque tú eres bueno, Señor. Amado Dios, háblanos, te lo pido. Y aquel que está escuchándome, Señor, te ruego, si alguno tiene alguna situación, Padre, de preocupación adversa, sé propicio para con su vida, te lo pido. En el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, amén y amén. Adoremos juntos. Dios de milagros, haz tu obra en mí, despeja mi duda, sé que estás aquí. Dios de milagros, tú todo lo puedes. Con una palabra será suficiente, pues yo sé por la fe algo está por suceder. Yo sé por la fe algo está suceder. Voy a adorar su nombre, exaltar al que vivo está, el Dios de milagros. Sentir tu espíritu en mí, el mismo que levantó a Cristo Jesús, pues yo sé por la fe algo está por suceder. Por la fe algo está por suceder. Voy a adorar su nombre, exaltar al que vivo está, el Dios de milagros. Vivo está el Dios de milagros.
corazón, que sea tu casa, oh Dios, en este lugar, en mi corazón. Construye tu casa, oh Dios, en este lugar, en mi corazón. Que sea tu casa, oh Dios, en este lugar, en mi corazón. Construye tu casa, oh Dios, en este lugar, en mi corazón. Que sea tu casa, oh Dios, tu casa, oh Dios. Voy a adorar su nombre, exaltar al que vivo está, el Dios de milagros. Puedes levantar tus manos al Dios de milagros y decirle de lo profundo de tu corazón: te adoramos, Señor, te adoramos, te exaltamos. Digno eres, Padre. Tú eres el Dios de milagros, el mismo de ayer, hoy y por siempre. Y hoy, Señor, te decimos: alabado tu nombre sea, te exaltamos. Digno eres, Señor. Santo eres, santo, santo. Ahí donde estás, acompáñame y con tus palabras dile: santo, santo, santo eres. Te adoramos, Señor. Te exaltamos. Por siempre te adoraré. Por siempre te exalto. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Digno eres, Padre. Aleluya. En el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga. Es hermoso y grato poder acercarnos a su presencia y poder adorarlo con nuestras palabras, con un cántico que salga de lo profundo de tu corazón. Y con esta actitud de adoración, también quiero yo ahorita orar y bendecir por toda aquella ofrenda que ha sido puesta en este ministerio y que es correcto presentársela al Señor. Entonces, si tú eres uno de ellos, tan solo levanta tu mano y toma tu intención, como que si la tuvieras ahí, y dile: Padre, gracias porque la abundancia que tú me das, yo, Señor, te doy. Eres tú bendito, Padre mío, santo, santo, santo. Digno eres de ser adorado y exaltado. Recibe, Señor, esta ofrenda. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Bien, Padre, te presento esta ofrenda y que suba como olor fragante allá a tu trono. Amén. Bueno, es un honor poder estar nuevamente allá en el recinto donde me estás escuchando y que sepas que nuestro Dios es un Dios de milagros y que actualmente Él sigue obrando milagros que realmente nos asombran. Yo por años que tengo en haber creído en este evangelio y estar muy de cerca en el clamor, en la oración, he visto milagros de mucho tipo, gente liberada, gente que estaba atormentada con algún tipo de ataque, de opresión, de cualquier índole, han sido liberados.
He visto gente que ha estado atormentada por enfermedades, ha sido sanada de sus enfermedades. Pero también he visto milagros de sostenimiento impresionantes. Bien, entonces, qué lindo poder hoy acercarme allá donde tú estás y hablar de que aún existen milagros milagrosos. Y hoy te quiero hablar específicamente acerca de las pescas. ¿Por qué en particular a mí me asombran las pescas milagrosas? Uno, porque salieron de una orden de la boca de mi Señor Jesús. Y dos, porque literalmente hay una provisión sobrenatural que asombró a los presentes que estuvieron cuando fueron estos milagros y que se registró para que nosotros lo pudiéramos leer y creer en estos tiempos. Y de esta manera, pues, hoy yo quiero, tratar de caminar ahorita en los milagros, pero quiero ir con estos milagros donde Dios nos ha permitido también de alguna manera al hombre poder tener una autoridad sobrenatural. ¿Cómo así que Dios tiene una sobrenaturalidad? Bueno, en Génesis, cuando dice en el capítulo 1 que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, dice, cuando él dice a él, al hombre y a la mujer los creó. Y dice que a ambos les dio la habilidad para poder sojuzgar en la tierra y enseñorear en la misma. Esto se lo encuentra en Génesis capítulo 1, verso del 26 al 28. Pero lo que da a entender es que él dice que el hombre pueda tener señorío, como tener autoridad. Y dice, sobre los peces del mar, sobre las aves de los aires y sobre toda bestia que hay en la tierra. En otras palabras, prácticamente autoridad en todo ser viviente, que llamémosle animales o irracionales, ¿verdad? Aunque hay algunos animales que tienen un raciocinio impresionante. Pero de esto a mí me sorprende cómo es que hay milagros que de alguna manera nos vuelan la cabeza. Dice que en una oportunidad estaba Jesucristo con sus discípulos y se acerca uno de ellos y le dicen, ¿sabes que viene ahí el cobrador de impuestos? Y dice que nosotros también como ciudadanos debemos de pagar tributo. Entonces el Señor Jesús le dice, pues bien, se lo vamos a dar. En otra porción, él utilizó esta expresión, dad a César lo que es de César y dad a Dios lo que es de Dios. Pero en este caso, él viene y le dice a Saulo, después llamado Pedro, ve a la playa, saca tu anzuelo, tíralo y al primer pez que tomes, de su boca encontrarás y utiliza la denominación de una moneda que era el estatero, que esto era la proporción a decir 4 dracmas. El dracma era una unidad de medida monetaria que ellos tenían, que se asociaba como un dracma era la jornada de trabajo de un día de una persona. Entonces, cuando Pedro saca este animal, encuentra en su boca una moneda que representan 4 días de trabajo. Pero esto podría decir uno, ¿cómo es posible? ¿Será que son cuentos de historias ficticias? Yo creo que así como está documentado que Jesucristo vino e hizo milagros
y también que resucitó, porque después de su muerte fue capturada. Hay versiones de personas inclusive que no creían en él, pero están asombrados de verlo a él enseñando, y quedó registrado en los anales de la historia. Podemos creer que estos milagros que aparecen en la escritura son reales. Bueno, pero leamos cómo sucedió este milagro de Jesús con el estatero. Entonces, cuando le responde llamémosle a Saulo, le dice: sin embargo, para no ofenderles o no hacer un escándalo, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que sacas, tómalo. Y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. En otras palabras, que no nos estén molestando. Ahí va a estar ese milagro. Entonces, usted se puede imaginar como que este animal estuviera con esa moneda que de alguna manera, yo no pienso que haya sido un milagro creativo. O sea que vino Jesús y creó la moneda en la boca del pez. Porque de haber sido así, era muy sencillo decirle a Pedro, o a Saulo en este caso, perdón, tómalo, y lo saca de la manga. Aquí está la moneda. Un milagro creativo. Aquí podemos nosotros nada menos que ver que este animal previamente Dios permitió que hallara ese estatero de alguna manera perdida en el mar, la tragara, se fuera a la orilla esperando el anzuelo. Eso quiere decir que estaba bajo señorío, un señorío de obediencia, esperando. ¿Y será que estos animales pueden obedecer una orden de tal manera que obedezcan? Pues hoy te quiero llevar a algunos de los milagros que son asombrosos. Por ejemplo, cuando Dios pues creó todos los seres vivientes, en cada uno de los seres, ya te hablé de que al hombre le dio autoridad sobre estos animales. Pero a alguien que le dio una autoridad también que hará que los pudiera convocar en el nombre del Señor, fue a Noé. Cuando Noé construyó el arca, dice la Escritura que Dios le dijo: y vas a estar ahí, vas a habitar en los días mientras que el arca vaya a ascender, cuando venga ese diluvio, él le dijo esa cantidad de agua, y vas a ordenar, vas a permitir que vengan animales en pareja. Mire cómo lo dice Génesis 7, verso 8 y 9. De los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que arrastra sobre la tierra, de 2 en 2 entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Por lo que hemos leído, es que es muy probable que Dios haya ordenado, pero yo también creo que Noé, por la autoridad que Dios ya le había dado a él terminó el arca y dijo: bueno, yo creo que ya estamos listos, y ordena a los aires que vengan de 2 en 2 animales para llenar el recinto. Y de esta manera, pues hoy yo quiero llevarte a lo largo de la Escritura de cómo es que vemos milagros con diferentes animales, donde se nota que hubo alguien que le ordenó a estos seres a hacer algo en obediencia. Uno es, por ejemplo, con Moisés, ¿se acuerda? Con las plagas en Egipto. Dice que eran 10 plagas, pero de estas plagas hubieron algunas donde estuvieron involucrados animales. Puede imaginarse usted que de repente tiene una invasión de ranas. Bueno, eso fue lo que pasó. ¿De dónde salieron todas estas ranas? Bueno, seguramente el Padre dice: es tiempo de multiplicarse, porque todas van a tener que hacer un show o un espectáculo en determinado momento. Y estaban las ranas esperando.
Y cuando Moisés dio pues la orden de parte de Dios, porque él pues obviamente no hacía nada que el Padre no se lo dijera. Dice que él dijo y ordenó que viniera esa plaga de ranas. Posterior, una plaga de langostas que se consumió incluso todos los, dice que se consumió los cultivos. Y también, qué horrible esto, fue una plaga de moscas. Fue otra de las plagas. ¿Cómo es que estas llegaron? Bueno, pero cuando uno dijera, sí, es que seguramente en ese momento sí apareció un enjambre de moscas. Perfecto, uno lo puede entender que casualmente andaba por ahí rondando un enjambre o esa cantidad de moscas o de langostas o de ranas. Pero ¿sabe qué es lo más sorprendente? Que ninguno de estos animales llegó a los hebreos. Y eso que estos estaban dentro del mismo Egipto. O sea que en el mismo Egipto ellos podían ver las plagas de los animales en los egipcios y a ellos no los tocaba de ningún modo. Qué cosa más hermosa. Bueno, pero miremos este otro personaje, Elías. Dice que cuando Dios, le respondió a Elías cuando él oró que descendiera fuego sobre un altar que él hizo. Posteriormente, la reina, esta bruja endiablada que estaba ahí, esposa de Acab, vino él y ella dijo: válgame si en este momento, el día de la mañana, no estaría Elías, o en estos días no va a estar Elías, igual como él degolló a estos profetas. Y Elías realmente tuvo autoridad sobre 800 sacerdotes idólatras, o sea, los degolló. Pero cuando oyó la voz de esta mujer, salió al desierto. ¿Qué poderío, qué tendría esta mujer para que Elías dudara? Y dice que en el desierto él pasó igual, la sequía que él había decretado días anteriores, y Dios vino y creó un riachuelo para él, pero también dice que cuervos llegaban a alimentarlo con carne. Qué impresionante, porque aquí lo que hay que considerar es que el cuervo es un animal, es un ave de carroña, o sea, es carnívora. ¿Y cómo es posible que siendo ave de carroña le llevaba carne a Elías? Es como que si usted tuviera una chuleta y tiene a su perro y le dice: guárdamela, en un rato me la vas a dar para que la cocine. Uno diría eso es de locura, pero nuestro perrito se la comería. Estos cuervos le llevaban comida a Elías. Pero mire este caso, el discípulo de Elías, Eliseo, dice que él venía después de una gira, él era calvo, y si Elías tenía un carácter fuerte, Eliseo debió haber tenido un carácter terrible, digo yo, porque dice que habían unos jóvenes, 42 jóvenes que lo estaban molestando. ¡Calvo! ¡Calvo! Y Eliseo dijo que solo se volteó y los maldijo, y en ese momento salieron 2 osos que los devoraron. ¿De dónde salieron estos osos? ¿Cómo es que estaban preparados esperando la orden para estar listos ante esa emboscada? Pero miremos otro más. En el tiempo de Elías y Eliseo aparece también un profeta que recibe la orden de Dios para ir a hablarle o darle una amonestación al rey Jeroboam. Él lo hace y Dios le había dicho: pero no quiero que estés en ese lugar. O sea, Dios realmente, mi Padre, a los reinos del norte, de alguna manera los tenía, aunque él amaba al pueblo de Israel, pero a esos reinos, a ese reino y sus 10 tribus, él estaba muy molesto.
porque ellos decidieron buscar idolatría por todos lados y levantaron dioses falsos por toda la región. Y seguramente a mi padre no le gustaba ese tipo de conducta. Manda a este profeta para amonestar al rey Jeroboam y le dice, y te sales de ese lugar y te regresas. Pero cuando va de regreso, aparece un profeta viejo y le dice, yo también soy profeta. Y Dios me habló que te quedaras conmigo una noche. Y este profeta le hace caso cuando el Señor mismo le había dicho, no te quedas. Cenan y a medianoche el profeta viejo sí recibe una palabra de Dios donde le dice que un mal le vendría al profeta joven, bueno, al otro profeta. Él vino y decide entonces salir en ese momento, el otro profeta que había sido amonestado o advertido, y cuando sale en el camino aparece un león que lo mata. ¿De dónde un león obedece ese tipo de observación? Bueno, pero oiga esta aventura. ¿Se acuerda usted de Jonás? Esta es otra historia muy hermosa, muy conocida. Que Jonás, también oyendo una indicación o una instrucción de Dios, sale para... él tenía que recibir una instrucción contra Nínive, que iba a ser destruida. Pero él no quiso darla, entonces él sale en contra y se va hacia Tarsis, que es en dirección opuesta. Y el Señor manda una tormenta y el barco donde están está que se hunde. Total es que todos los marineros orando a sus dioses miraban a Jonás dormido y le dijeron, algo sucede contigo, ¿por qué no clamas? Y él le dice, porque el problema es conmigo. Si ustedes me tiran al agua, eso se va a tranquilizar. Y dicho y hecho, al tirarlo al agua, y no había ni caído, y un ser marino estaba esperando. Muchos dicen que es una ballena, pero es por la dimensión que tenía, porque dice que se tragó a Jonás. ¿Cómo es que este ser estaba listo? Y milagrosamente lo despide, lo lleva hasta Nínive y ahí prácticamente lo vomita, ¿verdad? Estos son milagros que nos debieran de sorprender enormemente. ¿Se acuerda también? Está el otro caso de este adivino que pues se llama adivino porque aunque él se hacía llamar profeta, pero era un profeta de dioses que no eran dioses paganos. Entonces era un adivino. Y él es llamado por algunos reyes para que profetizara o declarara una palabra en contra de los israelitas. Y dice que Balaam iba en camino, ya después de varias amonestaciones, con su burro. Y Dios dijo, no vas a ir. Entonces Dios manda a un ángel y el burro fue el que mira al ángel. Y cuando van en una encrucijada, el burro no quiere caminar. Entonces viene Balaam y lo empieza a agarrar de latigazos y de palazos. Y el ángel le abre la boca al burro y el burro le habla a Balaam, le dice, ¿por qué me pegas? Si yo solo soy obediente en llevarte, ¿por qué me pegas? Y Balaam se pone a discutir con el burro. Le dice, ¿por qué no me haces caso? ¿Por qué caminos? ¿A quién se le ocurre a hablar con un burro? Hasta que después, cuando él está discutiendo con el burro, no se había dado cuenta que era algo milagroso. Se le abren los ojos y él mira al ángel en el camino. Realmente Dios puede hacer muchas cosas que nos debieran de asombrar. Yo lo que quiero hoy decirte es que vivimos en un medio donde Dios quiere hacer milagros. Dios quiere obrar para que la gente crea en Él, crea en su palabra. Lo busque a Él, no que lo busque como un mesero que necesito esto, necesito lo otro, sírveme, no, sino que lo adore, que lo busque de todo corazón y que cambie su conducta y que seamos diferentes de lo que realmente el Señor pide que nosotros cambiemos.
Pero mira este otro caso. Este es otro caso que a mí también me asombra mucho, y es con Daniel. Dice que Daniel, en determinado momento, cuando él estaba pues bajo los diferentes reyes, él estuvo con Nabucodonosor, estuvo con Belsasar, incluso estuvo con el rey Darío. Entonces, últimamente, y siempre tenían cada uno de estos periodos de gobierno, habían sus enemigos o que se oponían a las creencias de Daniel. Y estos últimos, en el tiempo de Darío, se levantaron promulgando de que nadie debería buscar otro Dios sino al Dios de Darío. Pero Daniel por años siempre, y todo el mundo sabía eso, que él abría las ventanas de su habitación y adoraba al Señor con las manos alzadas. Y haciéndolo, dice que aparece el rey, estos enemigos, y lo notifican al rey. Y el rey, con el dolor en su corazón, lo tiene que sentenciar igual como lo habían promulgado estos, que era tirarlo al foso de los leones. Y el rey mismo le dice a Daniel: el mismo Dios al que tú crees, seguro que es el mismo Dios que te va a librar. Yo hoy te vengo a decir que el mismo Dios que tú estés dispuesto a buscar y a creer es el mismo que te puede librar de cualquier adversidad. Daniel, creyéndolo, cuando lo tiran, dice que los leones, mire, tenían la boca sellada. Y es prácticamente los leones le sirvieron a Daniel de colchón cuando cayó, porque esas fosas son de varios metros de profundidad. No lo tocaron. Al otro día, cuando el rey va por Daniel, su sorpresa es que está vivo, se alegra y se da cuenta que él fue presa de un juego de ardid de los enemigos de Daniel. Los manda a jalar a esos con su familia y los tiran al foso. Y dice que en el aire no habían ni tocado tierra y estos animales ya los habían tomado en sus fauces. Realmente mi Padre es el mismo que puede cerrar cualquier boca, que cualquier enemigo que tengamos. Bueno, pero el último que tengo hoy, que es interesantísimo, es en el tiempo de Jesús, cuando él nació, pues estaba el primer Herodes, el Grande se llamaba. Su hijo fue el que reinó y fue el que juzgó prácticamente, o el hijo fue el que sentenció a Juan el Bautista, que mandó a decapitar, se llamaba Herodes Agripa. Y este mismo fue el mismo que sentenció a Jesucristo a la cruz. Posteriormente, pues, el hijo de este empieza reinando, que se llamaba Herodes I, ¿verdad? Antíoco I, y dice que este es muy particular, porque cuando él era, pues, como rey, se creía que tenía maravillas por ser rey, y empezó a mofarse de su reinado diciendo que él es rey porque él era como un dios. ¿Para qué lo dijo? Porque dice que en ese momento aparece un ángel y le quita la vida. Pero la palabra que aparece ahí en Hechos, en el libro de Hechos, dice que este rey fallece muerto por gusanos y expira por gusanos. Entonces, cuando uno mira, dice, cualquiera dice, los gusanos, cuando uno muere, pues salen gusanos. Por supuesto, ¿al cuánto tiempo? Yo le puedo asegurar que un cuerpo que fallece, los gusanos empiezan a desarrollarse tal vez a la semana, 7, 8 días. Pero en este caso dice que él murió e inmediatamente estaban los gusanos expuestos. ¿Cómo es posible eso? Bueno, yo lo que te vengo a decir es que Dios nos ha dado a nosotros autoridad para que nosotros veamos milagros y que nosotros podamos saber que Él es el mismo de ayer, hoy y por siempre. Y que el mismo Dios
puede hacer que hayan pescas milagrosas todavía hoy. Y hoy te quiero llevar pues a esta pesca que realmente es asombrosa. Ahí donde estás, quiero que te prepares y oigas este testimonio. Uno de los discípulos que va a la iglesia de la reunión, él vino y le invitaron a predicar a Perú, a una iglesia que está en una ciudad que se llama Chiclayo, que es una ciudad costera. Su sorpresa es encontrar una ciudad golpeada fuertemente en su economía por la falta de pesca, que es donde ellos dependen mucho de la misma. Entonces él viene y tiene la convicción de que eso se puede revertir. Pero oiga el milagro para escucharlo. Aleluya. Buen día, pastor. Sí, cuando llegamos, la gente de ahí, como le dije, el 85% vive de la pesca. Ahí dice que salían a veces hasta 3 semanas y no lograban pescar, ¿verdad? Entonces, este barco, al segundo día de haber salido a alta mar, tuvo esta pesca, ¿verdad? Porque el primer día que ellos salieron, se oró por ellos por una videollamada, y al día siguiente nosotros fuimos a la orilla del mar, ungimos con aceite el mar y reclamamos vida, ¿verdad? Porque esa es la vida de los habitantes del sector. Entonces reclamamos vida. Y ya en la tarde estaban mandando este video. Prácticamente a los 2 días estaban ellos ya pescando las 80 toneladas, que dice que la embarcación de ellos solo tenía capacidad para 40 toneladas. Tuvieron que llamar otras embarcaciones para que les ayudaran y compartir 40 toneladas. Maravilloso todavía ver que el Dios de milagros obra hoy y por siempre. Hoy yo quiero explicarte por qué, primero que aún estamos viviendo época donde hay milagros. Claro que hay milagros, pero hay que entender por qué Dios permite esos milagros. Porque Dios nos permite a que nosotros veamos presencialmente esos milagros. Bueno, la Escritura registra 2 pescas milagrosas en voz de Jesús. Pero yo veo que estas pescas tienen un mensaje para nosotros. Sobre todo a lo largo de los años a la iglesia. La primera pesca fue cuando comenzó el ministerio de Jesucristo. Y es muy claro las características que Él da a entender con esta pesca. Para poder entender esto, ¿qué significa? ¿Por qué una pesca? Acuérdese, el Señor asemeja al pez como a las personas. Entonces, Él da a entender de que de la misma manera como se pueden capturar en una red peces, no solo para romper el sustento económico de alguien, sino dando a entender que Él puede presentar un evangelio, Él puede presentar su gracia, aún en tiempos que parecieran que no hay ese evangelio, no hay gracia, no hay palabra o no hay esperanza. Él puede provocar que mucha gente se acerque a escucharlo. A mí me agrada este primer mensaje de la primera pesca, porque lo único que nos muestra es que Dios te dice, si tú tan solo crees, espera, porque yo puedo alcanzar a los tuyos, a tu familia, a los amigos, a aquellos que están alrededor tuyo. Pero vamos a la palabra tal como dice la Escritura
y con la primera pesca que yo le he llamado la pesca de los inicios. Dice en Lucas capítulo 5, verso 4 al 5, dice de esta manera. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, que en el futuro se llamó Pedro, boga mar adentro. Él estaba hablándole a un grupo de gente a la orilla de la playa. Y dice que Simón Pedro retornaba de estar toda la noche pescando sin alcanzar ni un pez. Estaba Simón, estaba Andrés, estaba Juan y estaba Jacobo, ¿verdad? Los cuatro, generalmente siempre andaban estos cuatro juntos. Y dice que ellos vieron a Jesús en la playa. Y ellos estaban pues en la orilla y se acercaron un poco para escucharlo, pero al mismo tiempo a limpiar y a lavar sus redes. Generalmente me imagino que algún momento les quitan toda la basura o todo lo que pudieron haber capturado que no es alimenticio, ¿verdad? Y después de estarlos lavado, Jesús viene y se levanta y les dice, se subió a una barca de ellos. Hay otro evangelio donde dice que él inclusive dice que se subió a una de estas barcas para poder hablar a las personas que estaban en la orilla. Y después se les dice, vamos un poco mar adentro. Esta palabra, boga mar adentro, no es que hayan ido no, ahí siempre a la orilla un poco más profundamente. Y echad, dice, vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, casi como le dice, mira maestro, tú eres carpintero, nosotros somos pescadores. Nosotros sabemos. Por eso le dice, maestro, tú eres maestro. Toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Pero eso es lo lindo, que él le dice, mas en tu palabra echaré la red. ¿Sabes por qué me emociona muchísimo una palabra como esta? Porque el Señor nos dice hoy, escucha mi palabra, escucha lo que yo tengo que decir. Yo tengo algo que puede quebrantar y puede dejarse oír y es necesario aún en estos tiempos. Y en su palabra ellos lo hicieron y dice en los versos siguientes que hubo un milagro sobrenatural. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces. Pero mire que hay varias características muy importantes que quiero que recuerde porque lo vamos a comparar con la última pesca milagrosa. Y dice, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciéndole, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Entonces, yo lo que veo es que en la vida de todo creyente debieran de aparecer este tipo de pescas. Primero que uno sea parte de esa pesca, de esas redadas del Señor. Y lo que veo es que uno, cuando Dios empieza a presentar su evangelio, el evangelio está para todos y muchos van a tomarlo. Y por eso es que la red casi se rompe porque hay muchos son los primeros, pero pocos son los postreros, dice. Muchos son los que comienzan, pero pocos son los que terminan. Yo te animo que seas de aquellos que te has arrepentido, que has buscado a Dios, todavía permanezcas hasta el fin para poder ser utilizado para esa segunda redada que vamos a ver en un rato. ¿Cuál es la característica de los que participan en esta redada? Que se arrepienten, así como Pedro se arrepintió y reconocen que son pecadores. Y le dicen, Señor, soy hombre pecador,
apártate de mí. El Señor extiende su brazo, su manto y le dice, yo te voy a recibir. Cree en mí y serás salvo. Así como se le dijo al carcelero y toda tu casa inclusive. Qué hermoso saber de que estamos en un tiempo de oportunidades. Sé parte de esta primera redada y conviértete en estos que sean parte de esa red que el Señor capture. Pero aquellos que permanecen y tienen el deseo de perseverar, participan de esta segunda redada. ¿Cuál es la característica del que permanece? Está dispuesto a seguir a Cristo. Mire lo que sucedió con esta primera redada. Dice así: porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, asimismo de Jacobo, Juan, Jacobo, pues el hermano de Andrés, de Saulo, Juan y Dios, y hijos de Jacobo, no, perdón, Jacobo y Juan eran hermanos, Andrés era el hermano de Saulo, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón y su hermano Andrés. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, porque de ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Entonces, aquí vemos el que participa a esta primera redada, está dispuesto a seguir a Cristo. Está dispuesto a decir, Señor, ahora yo con mi vida. ¿Cómo puedes tú saber que si participas de esta primera redada? Porque tú te vuelves pescador de hombres. Tú tienes sale algo en tu interior, una naturaleza de buscar al pecador. Bueno, entremos ahora a la segunda redada, la segunda pescada. Yo le llamé los enviados porque aquí es cuando Jesucristo pues ya fallece, es entregado en la cruz, resucita, sus discípulos regresan al mar pensando, Pedro pues regresa al mar pensando que por cuanto él le negó, él se siente que lo decepcionó, pero Jesús mismo lo fue a encontrar. Jesús estaba en la orilla de la playa, aquí ya no hay personas que le están escuchando, sino él está esperando a aquellos que él preparó. Y cuando están en la orilla, mire cómo dice la Escritura. Y él les dijo, echad la red del lado derecho. Aquí hay una particularidad diferente a la otra redada, que aquí hay instrucciones precisas. Oiga eso, instrucciones precisas. Echad la red al lado derecho de la barca y haréis pesca. Entonces la echaron y no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Oyendo pues Simón Pedro que era el Señor, se ciñó la ropa, que esto es muy importante esta palabra, se ciñó la ropa porque se la había quitado para poder trabajar y se echó al mar, pero los otros discípulos vinieron en la barca porque no estaban lejos de tierra, sino que a unos 100 metros, otra instrucción muy precisa, arrastrando la red llena de peces. ¿Sabe por qué? Me parece muy particular porque aquellos que han terminado su jornada en Cristo y le dicen, Señor, yo quiero participar de tu segunda redada, de tus segundos milagros, envíame, úsame como tú quieras. Y Dios va a empezar, el Señor mismo va a empezar a darte instrucciones precisas. Y una de las características es que Pedro dice que se cubrió. Es importante que aquel que recibe instrucciones se cubra por la dirección de alguna persona para que le dé dirección y que de esta manera él pueda seguir haciendo el mandato del Señor. Pero mire cómo dice las siguientes instrucciones de Jesús. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, mira, la red no se rompió, la anterior casi se rompía,
Aquí no se rompió. Les dijo, venid, comed, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Entonces, mire, aquí yo lo que veo es que cuando el Señor les pide, les da instrucciones, curiosamente cuando viene la cantidad de peces, dice 153. ¿Por qué el número 153 no aparece otra vez en la Biblia? Y eso que la Biblia habla mucho de números. Por ejemplo, el número 10, el número de prueba. Pero el 153 no muestra nada. Lo único que muestra es como que si estuvieran ellos dando cuentas. Pero algo más importante, de peces grandes. ¿Acaso no en la primera redada el Señor les dijo, ahora te convertiré en pescador de hombres? Si tú participas de oír este evangelio, de caminar en Cristo Jesús, Él mismo va a poner delante de ti personajes, hombres, personas que pueden ser grandes peces en tu familia, grandes peces en tu negocio, grandes peces en tu trabajo, grandes peces en tu comunidad. Porque el Señor sabe que si ellos escuchan tu voz, ellos pueden influenciar a alguien más. Qué lindo saber que todos podemos participar de esta redada. Aleluya. Bueno, pero yo quisiera oírte que también el Señor tiene su red. Y dice que en los últimos tiempos, cuando Él traiga cuentas a todos ante Él, va a tomar de esta red que Él tiene. Dice en Mateo 13, 47, 48, de esta manera. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echan fuera. Y dice después, en el verso que sigue, así será el fin del siglo. Así será el fin, al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Algunos que leen esto, lo que dicen es, sí, esto es los que se van a ir al cielo y los que se van a ir al infierno. No, aquí habla de todos, porque habla desde la vez, en el verso anterior dice que el reino de los cielos es semejante a una red que es echada en el mar, recoge toda clase de peces. O sea que todos estos peces serán parte de su red. O sea que son creyentes. Son creyentes que de alguna manera muchos participaron de esta primera red y muchos decidieron hacer lo correcto, obedecer, seguir las instrucciones del Señor, tal como Él les pidió, que hicieran lo que Él les pide. Algunos lo hicieron, pero hay otros que no lo hicieron, porque dice que muchos de estos eran malos, o sea, entre los justos. Aquí no es malo de vileza, es como de inicuos, o sea, aquellos que no obedecen, no estuvieron dispuestos a acatar realmente la voz que Dios les dijo. Y dice que estos van a tener que ser trasladados al horno de fuego, ahí será el lloro y crujir de dientes. Aquel que fallece sin Cristo, si es pasado en el tribunal de Cristo y pasa la prueba, es una persona que obtiene la tara, o sea, tiene lo que obedeció, lo que Dios le dio, es llevado a un lugar llamado el paraíso para esperar el arrebatamiento para las bodas con el Cordero. Pero si no, tiene que pasar a un lugar donde él tiene que ser purificado. Yo hoy te animo a que tú puedas decirle, Señor, yo me presento delante de ti, yo quiero participar de tus redadas. Si te conocí, quiero ser útil para ti. Quiero ser, Señor, una persona que tú me uses. Y para esto, pues yo quiero finalizar este mensaje con este verso cuando el rey Usías fue tocado por Dios. Y dice que Dios se acercó a Usías y Usías se sintió indigno. Y dice en el verso 7, en Isaías 6, 7 y 8,
Y tocando con él sobre mi boca unos carbones encendidos, dijo: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces respondió el rey Uzías: heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Hoy mi anhelo, y este es el propósito de este mensaje, es que seas tú parte de estas redadas del Señor, para que tú puedas ver esos peces preparados, que al ser obedientes a la voz de Dios pueda ser tomado por digno de ser un pescador de hombres, y seas bendecido en todo lo que venga por delante. ¡Qué hermoso! Hermoso. Con esto, pues, prácticamente quiero terminar este mensaje, pero también quiero bendecirte. Algunos de los que me están escuchando dirán: yo quiero ser partícipe de estas redadas. Yo quiero ser útil para Dios. Si ese es tu caso, ahí donde estás, repite conmigo esta oración. Repite conmigo. Di así: Dios mío, hoy me doy cuenta que he estado alejado de ti, pero hoy le pido a Jesús sea mi Señor, mi Salvador, el centro de mi vida. Perdona mis pecados, dame la vida eterna. Espíritu Santo, ven a mí. Señor, te quiero servir. Úsame como tú quieras. Padre, en el nombre de Jesús, por la autoridad que tú me das como ministro, como siervo de Dios, bendigo a todo aquel que me está escuchando. Bendigo su vida. Bendigo, Señor, su economía. Bendigo su familia. Pero sobre todo, Señor, si alguno está pasando enfermedad, lo declaro sano por tu palabra. Di la palabra y Él sanará. Aquel que está atravesando problemas en su economía, di la palabra y que su economía se restaura. O el que tiene problemas en casa, Señor, di la palabra y que se restaure su relación familiar. Te lo pido en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, amén y amén. Bueno, mis amados, con esto terminamos este servicio. Dios te bendice. Un abrazo y bendiciones.